buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Acá estábamos con la primera edición de MBD Noticias, 14 grados la temperatura y vamos a arrancar la semana, como siempre, contándoles que dice el pronóstico de Inumet en un día bastante particular, de mucha túnica hoy. Exactamente, no las vi porque vienen bien temprano, pero bueno, qué lindo ver a los chiquilines volver. No sé los padres y las madres cómo están con eso. Por estas horas se pueden ver túnicas. Toca el timbre, ¿no? Toca el timbre, efectivamente. Bueno, la mínima para hoy decía Inumet de 11 grados, la máxima será de 24 con cielo despejado, soleado buena parte de la jornada. Bueno, y mañana, martes 5 de marzo, estará claro, algo nuboso, las temperaturas extremas se irán moderando, por lo menos la mínima, 15 grados, máxima de 22. ¿Qué pasa el miércoles? Miércoles 6, y mínima de 12, máxima de 25, calor y también cielo despejado. Va a estar soleado el día miércoles 6 de marzo, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Para lluvia tuvimos el sábado, ¿no? Sí, claro. Así que ahora no, a descansar. De agua. Sí. Bien, y vamos a decir que uno de los temas del día tiene que ver con, como decíamos recién, con el inicio de clases. Se espera que más de 300.000 escolares y liceales concurran en esta jornada, comiencen el año lectivo, bueno, primaria además hasta sexto año, ¿no? De la llamada educación básica inicial, y la actividad es en 2.300 centros educativos en todo el país. A partir de ahora entonces cambia el color con esas moñas que se suman. Sí, ¿no? claro que sí. Bueno, va a estar movida la mañana. Bueno, donde estuvo movido fue el Parlamento antes de la tormenta. Qué chaparrón se vino después del discurso del presidente Luis Lacalle Pou, que estuvo allí en la Asamblea General. El ex mandatario José Mujica dijo que le pareció manijero el discurso del presidente Lacalle Pou porque hay muchas cosas que no se dijeron. Por ejemplo, el costo social del atraso cambiario, eso entre otras cosas que surgieron de la comparecencia del presidente Luis Lacalle Pou. Bien, y vamos también a hablar de salud porque el Ministerio de Salud Pública confirmó un nuevo caso de dengue autóctono y bueno, dijo que extremar las medidas. Hizo una serie de recomendaciones que vamos a estar comentándoles más adelante. Efectivamente. Bueno, también vamos a hablar del ministro de Vivienda, Raúl Lozano, quien reconoció que hubo falencias y errores, además de irregularidades en la adjudicación de viviendas por parte de la gestión de su antecesora Irene Moreira, pero responsabilizó por el personal de carrera. Efectivamente es lo que decía el ministro Lozano. Bien, y también, como decíamos recién Josema, va a haber repercusiones porque hubo una cobertura especial también de TV Ciudad en lo que fue el discurso del presidente, viendo sus repercusiones, y algunas de las repercusiones o análisis van a estar luego de las 8:30 de la mañana con la politóloga y analista política de la consultora Nómade, Tamara Zamudio, para ver un análisis de otro tipo, ¿no? Académico del discurso, del último discurso que va a dar el presidente Lacalle Pou ante la Asamblea General. Eso será nuestra entrevista central después de las 8:30 de la mañana, y estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 en la pantalla de TV Ciudad. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MB Transporte, algunos aportes que nos hace el CGM hasta ahora. Bien, San Nicolás entre Siria y Bolivia hasta las 12 del mediodía va a estar cortado por una filmación, y Joaquín Requena entre Chaná y Guaná, esto va a ser hasta las 4:30 de la tarde por trabajos de UTE. Francisco Araucho entre Ponce y Silvestre Blanco, cortado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde por tareas de hormigonado. Y también Carlos Anaya entre Garibaldi, Ramón y Cajal, cortado desde el mediodía, desde las 12 a las 20 horas también por tareas de hormigonado. Realmente precioso, buen momento para empezar las clases donde 300.000 niños y niñas van a comenzar en esta jornada en 2.300 centros educativos de todo el territorio nacional, que también incluye, como decíamos, séptimo año de educación básica inicial, EBI, conocida anteriormente como ciclo básico. A su vez también inician los cursos estudiantes primero de educación media superior, el EMS, anteriormente conocido como cuarto año de liceo, y el primer módulo de formación profesional básica, el FPB, y también el programa Rumbo. A partir de mañana, martes 5, comienzan estudiantes de octavo y noveno grado, esto es... Algún granito tienen también, sí, esa edad, generalmente, sí. No, segundo y tercero de ciclo básico, tanto de secundaria como de UTO, al igual que los cursos de segundo y tercero del EMS, vamos a decir educación media superior, va a ser muy complicado, si no, sí, correspondientes a los antiguos en bachilleratos quinto y sexto. Ahí está. Ese día, a su vez, es el inicio de clases del tercer módulo de formación profesional básica, mientras que el próximo lunes, 11 de marzo,
comienzan las clases de bachillerato quienes estudien bajo el viejo plan, el plan 1996, y el 29 de julio va a iniciar el segundo y cuarto módulo de formación profesional básica. Ademo Montevideo definió realizar paros zonales desde este martes 5, el 6 y el jueves 7, en reclamo tras la sanción que se le aplicó a una directora y una maestra de la Escuela 35 del Buceo, luego de que leyeran una proclama en 2023 sobre la transformación educativa que impulsó el gobierno. Bueno, a propósito del gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou estuvo este fin de semana en el Palacio Legislativo. Concretamente, se refirió allí ante la Asamblea General del Poder Legislativo para dar cuenta de los avances de su gobierno. Sí, el mandatario además hizo énfasis en algunos puntos centrales de su gestión: seguridad, vivienda, salud, educación y también de la reforma jubilatoria. Sí, antes, en el inicio, reivindicó el papel de la coalición de gobierno, de la que dijo un gobierno al que muchos le firmaron la partida de defunción, dijo el mandatario antes de nacer, pero que sigue gobernando con un rumbo claro. Lacalle Pou aseguró que la ley de urgente consideración amplió libertades y se refirió especialmente a las ocupaciones y los piquetes. Que quien quiere hacer huelga, en que quiere manifestarse, que lo haga. Ahora, el que quiere trabajar, que pueda entrar a un establecimiento para cumplir y llevar su jornada a su casa. Esa fue una separación de lo que artificialmente era una contradicción en los derechos. Y lo mismo los piquetes. Amplió libertades en el mecanismo de alquileres, amplió libertades en la portabilidad numérica, amplió libertades en la libertad financiera. Lacalle destacó la cultura política del país y llamó a mantener el diálogo. En Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río, dijo tras solicitar que se cuide la cohesión social. Nuestro gobierno, en el proceso de decisión, en la ejecución de las políticas, siempre ha respetado la opinión contraria. No habrán escuchado a este presidente ni insultar ni levantar la voz en lo que va de gobierno. Porque una y otra vez, me repito y ya vive conmigo, que en la vida de cualquiera de nosotros, pero sobre todo en la vida política, hay que ser firme con las ideas y suave con las personas. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Lacalle aseguró que durante sus 4 años de mandato se han abierto un sinnúmero de mercados internacionales y responsabilizó a Brasil y Argentina por frenar los acuerdos bilaterales, por ejemplo con China, ejemplificó. Bueno, después del discurso del presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General, hubo varias repercusiones a las afueras, concretamente allí en el Salón de los Pasos Perdidos. Uno de los que habló con MBD Noticias fue el senador y precandidato del Frente Amplio, Mario Vergara, quien, entre otras cosas, criticó, al igual que en años anteriores, al presidente Lacalle Pou porque, según dijo, él da un panorama de que todo está mejor. Sí, exactamente, dijo que fue un discurso con luces y sombras y no se habló de estancamiento ni tampoco de los niveles de pobreza. A su vez, rechazó que haya un cambio sustancial en el puerto de Montevideo tras las inversiones aprobadas. Se destacan algunas variables y se soslayan o se ignoran otras, ¿verdad? No, y bueno, no hubo ninguna referencia, por ejemplo, a que la economía uruguaya hace 1 año y medio que no crece, ¿verdad? Que tenemos problemas de producción y exportación vinculados al tema del atraso cambiario, etcétera, ¿verdad? Pero yo creo que fue un discurso republicano, ¿verdad? Nosotros incluso aplaudimos varios pasajes que tienen que ver con el reconocimiento de la necesidad de una política de Estado en materia de salud mental, el reconocimiento también de la labor de todo el sistema político, incluida la oposición, en los temas de primera infancia o en la habilitación al dragado del puerto de Montevideo a 14 metros, etcétera, ¿verdad? O sea que creo que es un discurso con luces y sombras en donde hay un planteamiento general de que en general el panorama del país está mejor. Vergara criticó las palabras del mandatario Luis Lacalle Pou cuando manifestó que se hizo una inversión histórica en el puerto de Montevideo tras una decisión meditada de su parte.
Un cambio sustancial en el puerto de Montevideo, sí, claro, se pasa de la competencia al monopolio, violando las normas, violando la Constitución y las leyes. Esa parte definitivamente yo no la aplaudo. Creo que ese acuerdo ha sido un daño para el pueblo uruguayo, para la competitividad de la producción, y aspiro a que todavía por la vía administrativa pueda revertirse ese acuerdo tan dañino. También fue consultado el precandidato del Partido Nacional y exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que destacó el gesto del presidente de rendir cuentas a la población en la Asamblea General y no hacerlo en forma escrita. Sí, en ese marco, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado dijo que el discurso de la calle Pou fue el discurso de un estadista, entre otras cosas, y destacó además la labor realizada por el gobierno, respondiendo así las críticas del Frente Amplio. No solo se cumplió con lo que se prometió, dijo Delgado, se hizo mucho más. Se puede discutir conmigo, pero no con la realidad, manifestó. Hoy podemos decir con tranquilidad que hay un gobierno no solo que se hizo cargo, sino que con responsabilidad asegura futuro. Y creo que eso es el mensaje más importante, sobre todo, como terminó el presidente diciendo, hay futuro, hay esperanza, y hasta el último día es un compromiso de este gobierno, va a seguir trabajando en tratar de solucionar los problemas, inaugurar una cantidad de obras que se hicieron y que seguramente uno compara el 23, ni siquiera el 24 porque todavía está corriendo, el 23 con el 19 y la cantidad de indicadores que hoy se manejaron, materia económica, más salario real, menos desempleo, más empleo, más inversión, menos inflación, menos informalismo, son todos datos de la realidad, sobre eso no se puede discutir. Así que me parece que el balance es positivo, que está muy bueno el gesto de venir todos los años a rendir cuenta en persona al Parlamento, es un gesto que no es obligación mandar un informe, pero venir en persona es un gesto político que para mí está muy bueno, que genera un precedente que ojalá todos los presidentes lo hagan, porque es una forma de comunicarse directamente con el recinto de la democracia que es acá, donde están todos los partidos políticos y todas las expresiones populares. Por su parte, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, dijo que el gobierno tiene un bajo nivel de cumplimiento en los compromisos y señaló que no se puede hablar de confianza y de transparencia cuando no se hizo mención a ninguno de los casos de corrupción, como el caso de Sebastián Marcet y Alejandro Astesiano. A su vez, indicó que el quinquenio va a terminar con la mayor cantidad de homicidios y dijo Sánchez que pareciera que el presidente de la calle Pou no está viviendo en el mismo país que los uruguayos. Evidentemente lo que hay es un bajo cumplimiento con respecto a los compromisos y no se habló nada de transparencia. Me parece raro decir que hay confianza cuando no se habla de transparencia con todos los casos de corrupción que han habido en este gobierno. Vamos a terminar con el quinquenio de mayor letalidad de homicidio, ¿no? De eso no dijo nada el presidente. ¿Se elevó la política que se le está brindando a los liberados? Bueno, escuché el otro día con respecto a los convenios de los liberados, que se han caído muchos de los convenios que se anunciaron. A ver, lo que escuché hoy es nuevamente mucha promesa. Lamentablemente poco balance. La gente está viviendo una situación, ¿verdad?, bastante terrible, de mucho miedo, de muchas muertes. Entonces, creo nuevamente que el presidente parece que no vive en el mismo país que nosotros. ¿El discurso fue correcto o más con tono de campaña? Fue correcto. Más allá de que en algún momento le habló mucho para su barra, nombró mucho a los colorados y poco a los blancos, ¿verdad? Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, expresó que el discurso de la calle Pou fue uruguayo, muy frontal y antigrieta. Agregó que la realidad en materia laboral es incontrastable y que negarse a ella responde a un fanatismo político. Sí, entre otras cosas, García también dijo que le llamó la atención de que la oposición no aplaudiera que hay más trabajo. El presidente cuando dijo, acá discutimos, mirando un poco el entorno, la vecindad, discutimos, pero la sangre no llega al río. Y eso me parece que es algo que hay que cuidar mucho en tiempos electorales. Y sin dejar de ser frontal, en todos los temas que tocó, fue un discurso muy uruguayo, que dijo, estas son nuestras posiciones, hay otros uruguayos que tienen otra, pero en todo caso todos somos orientales. Por eso digo, un discurso antigrieta, un discurso que cuida valores fundamentales del Uruguay. Y bueno, que todos tenemos que preservar. La verdad es incontrastable. Si usted tiene casi 100.000 puestos de trabajo hoy más que lo que había en el 2019, el país está mejor.
Me llamó la atención primero que en ese momento la oposición no reconociera, no aplaudiera que hay más trabajo. Pero es objetivo, lo hay. Que el salario real haya tenido un crecimiento histórico, como se conoció ayer, es bueno para todos, o alguien puede estar en contra de que crezca el salario real. Bueno, más repercusiones a propósito del discurso del presidente Luis Lacalle Pou del sábado en la Asamblea General. Habló el ex presidente José Mujica, quien dijo que no escuchó el discurso del presidente Luis Lacalle Pou, pero que después lo leyó. Sí, le dijo que le pareció manijero, aunque, como decía, hay muchas cosas que no se dijeron. Por ejemplo, el costo social del atraso cambiario. Manijero. Porque dejó muchas cosas importantes. Pero vamos a escuchar música mejor, mientras llega la música. Somos un país agroexportador y dicen que están, solo el año pasado, por los números del Banco Central, tenemos un atraso cambiario del 16%. Eso significa más de 1.500 millones de dólares en un año que perdieron los sectores productivos. Por eso el Uruguay es caro, no puede salir. Y otras hierbas, y de eso no se dice nada. ¿El Frente Amplio va a tener que luchar contra esa manija? Contra esa realidad, porque los que somos viejos vivimos la década del 90, el atraso cambiario, y darlo vuelta no es cosa, y no se da cuenta cómo influye en la base de la economía, porque lo que va a comprar le cuesta caro y lo que va a vender le sale demasiado barato. Bueno, dejamos el discurso del fin de semana y también sus repercusiones por un momento y nos metemos en asuntos político-partidarios, porque justamente durante este gobierno hubo 12 cambios en el gabinete por diversas razones y este lunes, además, se suman unos 4 cambios más. Exactamente, dejarán sus cargos en esta jornada el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, también el de Defensa, a quien recién veíamos. Estamos hablando de Javier García, de Desarrollo Social Martín Lema y el de Turismo Tabaré Viera. El primer cambio se dio con Ernesto Talvi, quien renunció al Ministerio de Relaciones Exteriores el 1 de julio de 2020 por discrepancias con el presidente Luis Lacalle Pou en materia de política exterior. Fue reemplazado por Francisco Bustillo. El segundo relevo ocurrió en el Ministerio de Desarrollo Social, resuelto por Lacalle Pou con la intención de darle un nuevo rumbo a la gestión, reemplazando a Pablo Bartol por Martín Lema el 1 de mayo de 2021. El fallecimiento de Jorge Larrañaga el 22 de mayo de ese mismo año motivó el tercer y cuarto cambio con el paso de Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior y el ingreso de José Luis Falero a Transporte y Obras Públicas en su lugar. Luego Carlos María Uriarte fue sustituido por Fernando Matos en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Germán Cardoso abandonó el Ministerio de Turismo después de que el presidente le retirara la confianza por presuntos hechos de corrupción. Cardoso fue sustituido por Tabaré Viera. Adrián Peña renunció como ministro de Ambiente porque no contaba con el título universitario que había declarado y el rumbo de la cartera lo tomó Robert Bouvier. Con la salida del cabildante Daniel Salinas de Salud Pública por motivos personales, Karina Rando ocupó su lugar. Le siguió Irene Moreira, que dimitió como ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial a pedido del presidente por la entrega irregular de viviendas a militantes de Cabildo Abierto. Fue sustituida por Raúl Lozano. El caso Sebastián Marcet provocó la renuncia de Carolina H. como subsecretaria de Relaciones Exteriores y luego sus denuncias por la forma en que se manejó el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante trajeron como consecuencia el 10º cambio en el gabinete, la renuncia del canciller Bustillo. A su vez, su lugar fue ocupado por el hasta entonces ministro de Industria, Omar Paganini, y esto provocó también un cambio en esa cartera porque debió ser sustituido por Elisa Facio. Esta situación también provocó la renuncia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el lugar fue ocupado por Nicolás Martinelli, tercer ministro en esa cartera. También renunció el subsecretario Guillermo Maciel. Bueno, y el pasado viernes, 1 de marzo, la diputada Ana Olivera asumió como presidenta de la Cámara de Representantes en el último año de este periodo de gobierno. Sí, durante su discurso llamó a legislar y a seguir trabajando en el tema de la descentralización.
Hay temas pendientes que tienen sanción, ya están informados, como se dice en la jerga, es decir, que las comisiones respectivas los aprobaron y esto se acuerda en forma interpartidaria. Es decir, este martes tendremos la primera reunión de la interpartidaria, donde aparte hay nuevos coordinadores de bancada, porque los coordinadores de bancada también cambian, donde estableceremos de alguna manera ese orden de prelación. ¿Qué temas son, por ejemplo? ¿Qué cosas tienen media sanción? Bueno, tiene media sanción el tema vinculado con los archivos, ni más ni menos, tiene media sanción el tema de los mayores de 65 años privados de libertad, es decir, digo, son dos temas grandes, importantes. Después hay otras cosas que están en comisión y que tienen aprobación, como el tema que hice de referencia de la ley de talles. Y después llamé a legislar, yo hice bastante referencia al tema de la descentralización a lo largo del discurso. Sin embargo, la comisión no ha podido abordar los temas vinculados con avanzar en el proceso de descentralización. Creo que lo más importante que hicimos, que estuvo mencionado, fue aprobar la creación del Congreso Nacional de Ediles. Les contamos ahora que Yamandú Orsi lanzó su candidatura a la presidencia en un acto en el barrio de La Teja, donde estuvieron presentes varias figuras del Frente Amplio. En su discurso, Orsi criticó el discurso que hizo el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General y dijo que se estaba hablando de un país que él desconocía. Ayer escuchamos todos la descripción de la situación de un país que confieso que no conozco. Nos estaban hablando de otra realidad, o creo que se referían a otra realidad. Y los muertos. El país real es otro. Yo recomiendo en cada comité, en cada movida, que si queremos conocer el país real, preguntémosle a las maestras, a los médicos que están en la policlínica, preguntémosles cuál es el país real. El país que recorremos, el país real, es ese. En el que infancia y pobreza parecen sinónimos. El país real es ese, en el que se levanta todos los días a trabajar para parar la olla, para educar a sus hijos. Cada vez más cuando llega fin de mes, ve que le alcanza menos. El país real es ese, donde la gente tiene miedo a salir a la calle porque andás a ver con lo que se va a encontrar, o que incluso en las noches el sonido que acompaña el descanso es el de la balacera, que andás a ver qué es lo que está pasando en ese barrio. La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, en uso de su licencia desde este fin de semana, realizará el lanzamiento de su campaña en esta jornada en Villa Española. Sí, efectivamente, será a las 6 de la tarde frente allí al Antel Arena. Bien, y vamos ahora con otros temas. El dirigente Frente Amplista de Salto, Elvio Machado, se sumó en las últimas horas a la campaña de Yamandú Orsi de cara a las internas tras abandonar el espacio de Andrés Lima y renunciar como director de obras, al igual que la dirigente Analía Fernández, ex esposa de Lima. Efectivamente, Machado explicó por qué optó por apoyar al ex intendente canario y que se acercó al sector sin que nadie lo fuera a buscar. Hace un tiempo atrás yo vine a hablar con Cristina Luttenberg porque estaba creando lo que es el espacio abierto Frente Amplista para conseguir ingresar al Frente Amplio. La compañera me estaba asesorando, Luttenberg, y bueno, conversaciones de por medio, llegué al convencimiento de acompañar a Yamandú Orsi. Pero nadie me fue a buscar, fue un tema personal que decidí acompañar, incluso no quise involucrar a ningún compañero integrante de la lista, lo del cual incluso le debo una asamblea el lunes para explicarles cuál fue mi decisión personal de acompañar al compañero Yamandú Orsi. ¿Por qué la candidatura de Orsi? Porque creo que es el compañero que está mejor preparado para conducir el país. Sé que hay muchos compañeros que también están preparados, pero yo apuesto a esta candidatura. ¿Qué sucede con Analía Fernández? Analía Fernández es una militante de mucho tiempo que acompaña desde la 888, milita desde ese tiempo y se ha adherido al espacio abierto Frente Amplista hace alrededor de un año y bueno, también decidió acompañar la candidatura de Yamandú Orsi.
Y seguimos hablando sobre el lanzamiento de campaña de Orsi, que fue en la noche de ayer. El expresidente José Mujica valoró el discurso justamente de Orsi como muy uruguayo y de brazos abiertos, y dijo que la fórmula del Frente Amplio debería contener a las dos personas que ganen en las internas. Sí, Mujica también pronosticó que habrá balotaje en las próximas elecciones y afirmó que si fuera blanco no votaría a Álvaro Delgado y sí a la piba, dijo a la piba, así textual palabra, refiriéndose a Laura Raffo. Lo que pasó en el 2019 no se puede repetir de vuelta. No tenía arreglo, porque hay cosas que venían de la facultad, viejas como el agujero del mate, porque los seres humanos somos así. ¿La fórmula tiene que ser 1 y 2? Sí, yo pienso que esa es la decisión. ¿Cómo va a ser la elección? ¿Va a ser pareja? ¿Hay una ventaja para el Frente Amplio? ¿Cómo la veo? No, va a ser... Yo parto de qué pareja. ¿No gana el Frente en primera vuelta? No, pienso que no. Pienso que va a haber balotaje y hay que cincharla. ¿Con Delgado? Yo si fuera blanco no lo voto a Delgado. ¿Por qué? Porque es más atractiva la piba. ¿En qué sentido? Y yo no la conozco, la saludé una vez nomás. ¿A Raffo dice? Claro. Y como no la conozco, capaz que la invoco. A los otros los conozco. ¿No le dan confianza? ¿No le da confianza a Delgado? ¿Confianza? ¿Para jugar al truco y eso? No. Para comer un asado sí. Truco y asado. Vamos con otros temas. El Ministerio de Salud Pública continúa con el seguimiento del primer caso de dengue autóctono en nuestro país, luego de constatar el resultado positivo en una persona sin antecedentes de viaje al exterior y residente en el departamento de Montevideo, que se encontraba al momento del diagnóstico en el departamento de Maldonado. La persona ya se encuentra de alta médica. En Uruguay actualmente se registran 32 casos confirmados importados de distinta procedencia. Las autoridades sanitarias recuerdan que la presencia del vector Aedes aegypti crea condiciones favorables para la propagación de la enfermedad, por lo cual se solicita extremar las medidas de prevención, eliminando los criaderos de mosquitos en los alrededores de cada vivienda, así también como adoptar medidas para prevenir la picadura de mosquitos. Ante la presencia de síntomas o signos como fiebre, cefaleas, mialgias, erupción cutánea, náuseas y vómitos, especialmente si se acompañan de dolor abdominal, sangrados y hinchazón, se recomienda consultar al prestador. Bueno, también se recomienda el uso de repelente en spray, loción o crema, pero no se deben aplicar en menores de 6 meses en esos casos. Hay que utilizar, por ejemplo, el tul mosquitero en cunas, camas y también los cochecitos. Además, se debe usar ropa adecuada como pantalones largos y camisas de manga larga. Miren lo que son los mosquitos ahí. Tremendo, ¿eh? Sí, algo que habitualmente hacemos desde hace muchos años. Nadie le gusta que le piquen los mosquitos. Sí, no. No conozco a nadie. Bien, ¿seguimos con otros temas? Seguimos con otros temas porque el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial hizo público el resultado de una investigación interna que establece que la ex ministra y ahora senadora Irene Moreira, senadora cabildante, no actuó de forma ilegítima. Esto dice el informe al solicitar una adjudicación directa sobre cupos de vivienda. El informe establece que no se siguieron los procedimientos establecidos, pero responsabiliza por ello al personal del ministerio. Según el informe, entre 2020 y 2023 se solicitó mediante expedientes la adjudicación directa de 12 cupos reservados, cuyos trámites se hicieron a pedido de Moreira. Se afirma que dichas peticiones de la exministra no fueron ilegítimas, sino que son un instrumento válido para atender situaciones puntuales que requieren soluciones rápidas y posteriormente se agrega que ninguno de los trámites solicitados por la exministra cumplió con la resolución ministerial 1058/2009. En virtud de lo anterior, se establece que hubo integrantes de la plantilla funcional del Ministerio que no cumplieron con los deberes del funcionariado público porque avalaron solicitudes provenientes de la Secretaría de la exministra Moreira sin tener en cuenta la normativa aplicable. Según el texto, para el actual ministro Raúl Lozano, estos hechos constituyen falencias de evaluación y asesoramiento y por este motivo, el personal responsable será observado con anotación en el legajo personal. Además, Lozano también dispuso que la Dirección Nacional de Vivienda comience una tarea para mejorar los procesos de adjudicación y además elabore un reglamento para ingresos al programa de atención primaria habitacional.
A todo esto, el ministro Raúl Lozano dijo que hubo falencias, errores e irregularidades en la adjudicación de los cupos realizados durante la gestión de Moreira y responsabilizó por ello a personal de carrera. 2 de las 12 adjudicaciones realizadas entre 2020 y 2023 motivaron los cuestionamientos que llevaron a la renuncia de la exministra. La que desencadenó los señalamientos contra la exministra fue una adjudicación de alquiler con opción a compra en favor de una militante de Cabildo Abierto y empleada del semanario La Mañana. Además, poco después se supo que hubo otra bajo igual modalidad en favor de una mujer que fue empleada doméstica de la exministra. Finalmente, de esas 2 se concretó una. De los 12 casos, 2 son de arrendamiento con opción a compra. Le dije, uno de los 2, por motivo de que renunció, quedó sin efecto. Es decir, que solo se adjudicó uno. Después hablé de 5 casos de adjudicación temporaria. Esa adjudicación temporaria son por 12 meses, que puede ser nuevamente adjudicada por 12 meses más o por más tiempo, en base al estudio sociotécnico que se haga de la familia. 3 quedaron sin efecto debido a la renuncia y dos sí se efectivizaron por casos de violencia derivadas por casos de violencia de género. Y las otras 5 no se les dio ningún tipo de adjudicación. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Cecilia Cairo, cuestionó que en el informe se culpara al personal del ministerio por estas situaciones. Sí, dijo que las asignaciones no cumplieron con la normativa, a diferencia de otras 74 que el mismo informe contabilizaba desde el año 2009 a 2020, hechas en los gobiernos del Frente Amplio. Estuve leyendo la resolución, que son apenas 6 páginas, vamos a pedir la auditoría completa, pero estas 6 páginas dice cosas graves, ¿no? Una de ellas plantea que en los gobiernos del Frente Amplio, porque siempre somos responsables de todos, se habían entregado 74 soluciones habitacionales por expediente. ¿Qué quiere decir esto? Y mujeres, violencia de género, puede ser una situación de precariedad muy importante, inundación, etc. O sea, procesos claros. Y en este caso, estas 12 viviendas, que además dicen que no las entregaron todas porque algunas las dieron, otras las devolvieron, pero en estas 12 que investigaban no se aplicaba la norma que existía, que ellos tanto decían que era lo que acogía lo que había hecho la ministra, sino que los funcionarios del ministerio se equivocaron en haber asignado esas viviendas solo porque venía una nota de la Secretaría de la ministra. Es decir, al cargo político le sacan responsabilidades y dicen que los funcionarios son culpables porque se la daban, pero con el pedido de la ministra. Y en realidad están sujetos a jerarquía. Si la jerarca máxima del ministerio les pide para un destino, me parece que pegarle a los funcionarios es bastante triste. Bueno, muy bien, vamos a hacer una tanda muy breve. A la vuelta tenemos entrevista central. Sí, estaremos recibiendo a Tamara Zamudio, politóloga y analista política de la consultora Nómade, para analizar justamente el discurso ante la Asamblea General del presidente Lacalle. Ya seguimos. Seguimos en este segundo bloque de MBD Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a la politóloga Tamara Zamudio, analista política de la consultora Nómade. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Gracias, Tamara. y buenos días. Bueno, ¿cómo viste el discurso ayer del sábado, ¿no? del presidente Lacalle ante la Asamblea General, en un contexto que es bien diferente al primero e incluso que el del año pasado? Sí, exactamente, sin dudas. El presidente hizo uso, ¿no?, de una opción que es poder presentarse frente a la Asamblea General en su apertura anual, algo que realizó todos los años consecutivamente, y en este caso, bueno, tenía ciertas particularidades al ser el último y en un marco de inicio de la campaña electoral en cierta medida en este 2024. Ahí, bueno, hubo sin duda una diferencia en términos de hacer un resumen en cierto sentido de los resultados de las políticas de gobierno y de su gestión, haciendo un balance, cuando, bueno, en los años
años anteriores, sobre todo, más allá de un balance, mencionaba o hacía referencia a algunas reformas, algunas transformaciones o proyectos de ley que estaban, digamos, todavía encaminados o en proceso, ¿sí? Eso por un lado es destacable porque, bueno, el tono, si se quiere, y el contenido fue bastante diferente a lo que fueron los años anteriores. Y por un lado, una cuestión contextual que me parece importante señalar es el nivel como de republicanismo, digamos, en el que instaló el discurso y en el que habló, ¿no? Porque empezó sobre todo señalando y destacando, digamos, lo que es el rol y el trabajo político y del sistema político uruguayo en estos últimos años, ¿no? Haciendo referencia principalmente al trabajo de la coalición, pero también al trabajo de todo el sistema político en generar ciertos acuerdos, ciertas negociaciones y en ese sentido querer avanzar o pensar en algunas políticas de Estado. Y esto no es algo que sea menor en un contexto o en un momento donde vemos que en algunos otros ámbitos, países y sectores, digamos, políticos de las derechas, regionales y también internacionales, se habla mucho o se critica mucho el trabajo del político profesional, ¿no? Se habla, bueno, tenemos en el país vecino el ejemplo más claro, sin dudas, de un presidente que el día anterior en su asamblea, en su congreso, digamos, hablaba de la casta, destrozar la casta, ¿no? Y rechazando lo que es el trabajo político, si se quiere. Bueno, yo creo que en ese sentido el republicanismo, digamos, con el que se manejó el presidente es destacable porque no solamente hizo mención al trabajo, la necesidad de generar acuerdos y negociaciones y de la capacidad de poder hacerlo del sistema político uruguayo, sino también incluso en un momento, en un pasaje, hizo referencia a la importancia de las ideologías, ¿no? Dice, no podemos negar la ideología y eso también es bastante destacable en este contexto, ¿no? Pensar que, bueno, que el presidente habla directamente de la necesidad de discrepar y también negociar políticamente, planteando, digamos, su sistema de ideas y planteando las discrepancias políticas desde este lugar y no desde otro. Ahí, en realidad, sin dudas hay un destaque, como decía, al trabajo de la coalición y menciona el presidente no solo su labor o el labor de su equipo de trabajo en el Poder Ejecutivo para llegar a acuerdos con los distintos socios de la coalición de gobierno, sino también hizo mención a algunos legisladores y en particular el trabajo de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Pero bueno, por un lado es destacable este aspecto de querer señalar, destacar en todo momento, porque lo hace a lo largo de su discurso, del trabajo, el profesionalismo del sistema político uruguayo y también de su rol o el rol llevado adelante desde el Poder Ejecutivo. Al principio hace referencia a que pensaban que la coalición no iba a durar, la cuestionaban antes de nacer y continúa con rumbo claro. Y después guiños a distintos ministros, ¿no? Sí. De los otros partidos. Digo, el ministro de Salud lo tengo bien presente, pero eso también, ¿no? Acá, según lo que vos comentás, también hubo un tratar de diferenciarse del discurso anterior de Milei, ¿no? Sí. De alguna manera, lo que se había visto horas antes. Si lo vieron o no, no sé, pero en otros lados a mí me llamó la atención la insistencia en la palabra libertad. Que ahí hay como una coincidencia, ¿no? Es decir, fue mucha el remarque de esto en la LUC, amplió las libertades, y ahí fue enumerando bastantes. Sí, la libertad es un concepto que el presidente ha manejado en muchas ocasiones. También, como decías tú, es un concepto que está siendo utilizado en muchos sentidos por las derechas a nivel regional, también a nivel nacional. Y es un discurso en el cual el presidente ha basado siempre, ¿no? En su campaña también la libertad era uno de los conceptos centrales y lo ha mencionado en los distintos actos políticos, en los distintos actos, perdón, que ha hecho formal y oficialmente, queriendo, bueno, destacar esa cuestión de la libertad como el eje central y el trabajo del Estado orientado hacia la libertad individual. Un concepto muy, muy clásico, digamos, en ese sentido, pero también que implica o que el presidente lo asocia con la necesidad de potenciar el trabajo del Estado hacia la generación, digamos, de cierto marco que dé o brinde esa libertad individual que considera y menciona, digamos, el presidente. Y en ese sentido también entiende la libertad como la generación de valor, ¿no? O sea, en ese sentido él menciona abiertamente que el Estado debe estar potenciando la construcción de riquezas individuales y no construyendo en cierta medida riquezas. Él en un momento, en un pasaje lo dice, el Estado no construye, no hace riquezas, sino lo hace el trabajo y la tarea, digamos, que desarrollan individualmente las personas, ¿no? Entonces ahí hay una centralización del discurso en relación a las libertades y sobre todo
todo el Estado en la construcción de marcos que brinden, ¿no? O potencien esa libertad individual, entendida también como esa libertad de poder construir esta riqueza. Entonces es un concepto que sin duda ha sido clave para el presidente, también para el Partido Nacional, ¿no? Esta cuestión de la libertad de las ideas también, y que creemos, digamos, va a estar también en el marco de la campaña siendo clave para poder, bueno, desarrollar, digamos, sus ideas y también su concepto. ¿Te parece que se metió en la campaña al mencionar alguno de los logros de su gestión, pensando en cómo él valora la reforma de la seguridad social, la educación? Sin duda, hay ahí yo creo que es un inicio, digamos, de un discurso que va a estar instalado en la campaña a la hora no solo de mencionar algunos logros, sino también la visión sobre lo que se ha hecho en varios aspectos, ¿no? El presidente habla de seguridad, habla de vivienda, habla de salud, de educación y de empleo, y sin duda menciona, digamos, los logros como aquellos avances en los cuales seguramente la campaña electoral de la coalición de gobierno o en particular del Partido Nacional se centren a la hora de dar dar las discusiones o de plantarse, digamos, políticamente. Ahí esto que mencionabas que es central tiene que ver con la ley de urgente consideración, ¿no? Una ley que fue ampliamente discutida, debatida, también una parte de ella refrendada, y el presidente en su discurso habla, al inicio ya coloca la ley de urgente consideración como el marco conceptual y de acción que desarrolla después en los 4 años siguientes de gobierno, o en los 3 años y en este último año que se va a desarrollar, donde, bueno, lo que dice es la ley de urgente consideración fue básicamente no solo nuestro programa de gobierno, sino la razón y la base por la cual tenemos, digamos, estas mejoras, estos avances y estos resultados que él posteriormente presenta en las distintas áreas que yo mencionaba, pero siempre hace una referencia a la ley de urgente consideración como el puntapié inicial o como el marco regulatorio que en definitiva genera estos avances en los distintos temas que después él aborda, inclusive, por ejemplo, en reformas posteriores como la reforma de la seguridad social, donde, bueno, dice el inicio de esta reforma es también la ley de urgente consideración. Con respecto al tema de la seguridad, que fue uno de los temas que quizás de los más criticados, porque, bueno, maneja cifras, porcentajes que, bueno, son refutados. ¿Cómo lo ves ahí? Sí, es algo que viene siendo ampliamente discutido, el tema de las cifras. De hecho, él inicia, cuando empieza a hablar de los resultados en materia de seguridad, habla de que los números no mienten, ¿no? Y hace referencia a estas cifras que han sido ampliamente discutidas, ¿no? Porque estamos hablando de la caída de cifras de las denuncias, ¿no? Tanto de rapiñas, de abigeatos, de hurtos, es sobre todo lo que él menciona y hace referencia, pero son cifras discutidas porque, bueno, estamos hablando de una mirada sobre de qué forma llega a las instituciones algunas denuncias, digamos, sobre estas situaciones, pero sabemos que hay que ampliar la mirada, digamos, a poder conocer otros aspectos u otros ámbitos de lo que hacen a la seguridad, y también cifras que en realidad referencian esto que decía, el vínculo con las instituciones. A veces pueden ocurrir estos eventos o estas situaciones y no necesariamente ser denunciadas. Ha sido discutido en varios sentidos la necesidad de poder contar con otras herramientas y otras cifras que puedan dar o brindar un panorama más amplio en materia de seguridad, pero sin duda que el gobierno necesita, digamos, de ciertas cifras y resultados que sean o que muestren un avance, y bueno, estas cifras de estos 3 delitos son las que aparentemente mostrarían un mejor resultado. Hace referencia brevemente a los homicidios, pero por ejemplo no menciona la situación de violencia de género o violencia basada en género, que como sabemos y hablamos de los delitos son o abarcan distintos áreas, ¿no? Pero bueno, si pensamos en las denuncias, la violencia basada en género y la violencia doméstica ha crecido anualmente sus denuncias, y eso no fue algo que mencionara, por ejemplo, el presidente. Claro, y pienso también en algo que desde la oposición se le ha criticado, que no sé si lo tendría que haber mencionado, pero en los casos de corrupción que han tocado fuertemente al gobierno. Sí. ¿Te sorprendió que no los manejara? Creo que fue un año bastante turbulento, digamos, para el presidente, sí. El caso Marcet y otras situaciones que se fueron dando. Yo creo que al ser un discurso en cierta medida de cierre, o sea, de su gestión y también de inicio de una campaña electoral donde la figura del presidente tiene un nivel de aprobación bastante alto, generalmente siempre cercano a un 40% o superando el 40% de evaluación positiva, yo creo que era necesario para él poder
potenciar, digamos, aquellos resultados que ellos ven o que veía el gobierno como positivo y, bueno, quizás olvidar un poco este tipo de temas que van a estar en la campaña, sin dudas, porque tanto la oposición como otros líderes de la coalición pueden llegar a instalarlos en el debate público, pero, bueno, sin duda eso puede ser contraproducente, digamos, para el propio gobierno o para el Partido Nacional, sobre todo quien se ha visto en mayor medida salpicado por este tipo de situaciones. Tamara Zamudio, muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes y a las órdenes. Y nosotros vamos a seguir con otros asuntos, pero desde exteriores. Comienzo de clases, varias autoridades están recorriendo diferentes centros educativos y nosotros vamos a ir hasta Punta de Rieles ahora, porque allí está el móvil de Juliana Perdomo. Juliana, ¿qué tal? Buen día, contanos. ¿Cómo está, Josema? Buenos días para todos. Efectivamente, inicio de clases este lunes. En este momento en Punta de Rieles se está desarrollando un acto protocolar con las autoridades de primaria y secundaria. Está presente Virginia Cáceres por parte de la ANEP, también Olga de las Heras, directora de primaria, y Jennifer Cherro, directora de secundaria, para dar inicio, en este caso, a esta presentación. Ya están los niños y los padres esperando para ingresar al salón de clases, un comienzo con mucha expectativa, con mucha alegría por parte de los niños y también de los familiares que los acompañan en esta ocasión. Recordemos que las autoridades de primaria van a estar comenzando la recorrida por aquí y luego van a continuar en otros centros de Punta de Rieles, luego estarán en el Liceo 77, más tarde estarán en una UTU, mientras el presidente Luis Lacalle Pou se encuentra en el departamento de Durazno para inaugurar un centro educativo agrario en este inicio de clases. Recordemos que este primer día de clases se va a ver truncado porque a partir de mañana empiezan los paros zonales decretados por parte de ADEMU. Mañana van a parar las escuelas de la zona oeste de Montevideo, el miércoles lo harán las zonas del centro de la capital y por último el jueves lo harán las zonas del centro este de Montevideo. Tampoco habrá clases el día viernes, en este caso por la celebración y la reivindicación del 8M, el Día Internacional de la Mujer, así que será un comienzo de clases bastante particular para este año 2024. Nosotros nos vamos a quedar por aquí, en minutos va a hablar la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres, así que vamos a volver con ustedes de ser necesario y si no volvemos al mediodía con todos los detalles de este inicio de clases. Perfecto, Juliana, muchas gracias por tu trabajo allí en Punta de Rieles. Bueno, vamos a tener todas las repercusiones, obviamente, en la edición mediodía de MBD Noticias. Bien, ¿y qué le parece si ahora hablamos de fútbol? Porque claro hubo actividad este fin de semana y Peñarol derrotó anoche 3-0 a Rampla Junior. Efectivamente, bueno, el sábado además Nacional le había ganado 3-0 también a Wanderers en la previa de su viaje a Bolivia para jugar con el Always Ready por Copa Libertadores. ¿Vemos el show de goles? ¿Cómo no? Vamos. Nacional 3-0 al Montevideo Wanderers en su gran parque central. Cristian Évere en versión penal, el gol del nigeriano a los 11. Felipe Cairuz a los 31, centro de Jeremías Recoba. Y el 2-0 para el Bolso. Rubén Bentancur a los 41. Cierra el partido. Nacional 3, Wanderers 0. Triunfo tricolor en su casa. Boston River le ganó 2-1 a Fénix, jugando en el Capurro. Gianfranco Ayala, a los 23 del complemento, abre la cuenta. Emiliano Gómez, a los 30 del complemento. Se fue acomodando y así definió nomás el número 7. Santiago Franca es el que anota el 2-1 para el Centro Atlético Fénix, que se ha quedado sin entrenador porque fue cesado Leonel Rocco. En Belvedere arrancó ganando Liverpool, pero la victoria fue para Deportivo Maldonado. Este es el gol de Renzo Machado que abre el camino en la cuchilla, minuto número 13 de la primera parte. Pero a los 32, también del primer capítulo, llega el gol del empate de Hernán Toledo. 1-1 estaban las cosas y Gonzalo Larrazábal va a llegar solo por el segundo palo a un minuto del final de la primera parte. El rebote en el arquero y por el segundo palo llega el número 26, la victoria de Deportivo Maldonado 2-1 frente a Liverpool en
su estadio. Peñarol le ganó 3-0 a Rampla Juniors. Leo Coelho en el final de la primera parte, luego del centro de Leo Fernández, el gol del zaguero. Leo Fernández, ahora sí, en versión penal, a los 75, a los 30 del segundo tiempo. El segundo para el equipo de Aguirre. Y va a llegar el primer gol de Mateus Baví. Salta, va bien de arriba y coloca el tercero a los 82. 3-0 la Negro sobre el Picapiedra en el estadio. Vamos a abrir el capítulo internacional, nos vamos hasta la República Argentina porque allí los sindicatos de la educación nucleados en la Confederación General del Trabajo fijaron un paro nacional para esta jornada. Y la medida se da en medio de recortes salariales y también de recortes presupuestales definidos por el gobierno de Javier Milei. La paralización de la CGT para el inicio del ciclo lectivo es la segunda contra el gobierno de Javier Milei, después del paro general de 24 horas del 24 de enero. Esta nueva instancia restringida al ámbito educativo se cumplirá un día antes de la reanudación de la discusión salarial, suspendida el 27 de febrero entre autoridades nacionales, provinciales y sindicales. Nosotros queremos a los alumnos en las escuelas, pero responsabilizamos al Gobierno Nacional de las medidas que tomamos por falta de aportes y de reflexión ante esta problemática. El Gobierno Nacional tiene que financiar y sostener la educación, reclamó el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, Sergio Romero. El dirigente cuestionó que en la reunión del 27 no solo no hubo ninguna oferta, sino que además el Gobierno confirmó la eliminación del Fondo de Incentivo Docente por decisión del presidente Milei. Romero aseguró que la UDA, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, el Sindicato Argentino de Docentes Privados y la Confederación de Educadores Argentinos concretarán este lunes un paro total de actividades en todo el país, marcando el inicio de un plan de lucha que, de no reflexionar el Gobierno Nacional, se va a extender con distintas medidas a lo largo y a lo ancho del país. En este sentido aseguró que hay miles de docentes que perciben el salario inicial y que son jefes de familia, remarcando que la remuneración se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30-19 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana a partir de las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen bien.